algunos de las exposiciones que subieron. Cuando les voy a mandar un mensajito a los que ya me mandaron sus exposiciones, nada más en algunas unos ajustes. Y ya que les hagan esos ajustes, porque nada más lo sube un integrante de equipo. Ya que le hagan esos ajustes, lo suben los demás. ¿Por qué lo tienen que subir los demás? Porque como se evalúa en plataforma, si no lo suben los demás, pues no va a salir su porcentaje de calificación. Lo mismo pasa en algún trabajo que sea en pareja. Primero se revisa y ya si no hay ningún ajuste, si realmente a lo mejor no está del todo bien, pero cumple con los requisitos básicos, pues ya se le da la instrucción a que suban los demás su trabajo y que se quede registrado en plataforma. Y bien, la otra aclaración es que el tema no se les está pidiendo exposiciones ahorita en videoconferencia por todos los problemas de conectividad que pueda generar. Entonces, los trabajos como exposición como tal, ustedes los están elaborando en sus diapositivas, identificando los elementos principales que van, ¿verdad? Su introducción y todo lo que viene en su rúbrica, cumplir con la rúbrica. Pero eso no significa que solamente lo van a leer los chicos que les toque exponer. Por ejemplo, el equipo 2 nada más lee su parte. No, porque les recuerdo que su examen va a venir de ese material y todos tienen que leer todo, ¿sí? Todos tienen que leer todo. Entonces, de esa forma tienen una apreciación general. Sin embargo, por eso estoy revisando las diapositivas de sus compañeros, porque puede ser que alguno de los temas sea así como un poquito complejo. Hay algunos que son más saturados que otros. Y al hacerles esas observaciones, ya ellos las modifican y ya que las modifiquen, yo las voy a compartir también con ustedes. Se las voy a subir, ¿sí? Para que tengan estas visiones del texto y la interpretación que hicieron sus compañeros. Pero les repito, todos tienen que leer todo el material. Claro que a lo mejor si viene una pregunta que le tocó al equipo 2, pues tiene más fácil la pregunta 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues como le tocó el tema 2 y viene una pregunta de ese tema del material de géneros retóricos, pues que le dura la verdura, ¿no? Ya lo estudió y ya lo preparó. Pero a esos del equipo 2, si no leyeron la información del equipo 3 de lo que corresponde al de géneros dramáticos, pues no va a funcionar. Entonces, recordarles, por esa razón no les estoy saturando de muchas actividades para concentrarse en la lectura de sus materiales y solamente algunos se van a resolver en plataforma y así sucesivamente, para que organicen sus tiempos. De acuerdo con el material que ustedes, por ejemplo, los equipos iniciales, lo que han expuesto en sus diapositivas, dentro de las características principales que ustedes ven es la función del orador y cómo se hacía en la antigua Grecia. Y lo importante del desarrollo del pensamiento y de los roles que se desempeñan, ¿verdad? En este tipo de ágoras o de espacios públicos donde se dan a conocer o a debatir, ¿no? Se dan a conocer opiniones, vibrador aquí, a conocer opiniones y a debatir planteamientos. Y entonces ellos hablan de la importancia de algunos términos que nosotros hemos visto en clase y cómo la función, ¿no?, del orador o de los oradores tienen características muy específicas y también merecen nombres. Lo que han estado, todos los que hasta ahorita seguramente, me imagino que la mayoría ha leído el material de géneros retóricos, aunque todavía no le toque su exposición, pero lo ha leído, se da cuenta que todo inicia con un ejercicio narrativo de contar acciones. Y ustedes están revisando lo que es una fábula, lo que es una narrativa, lo que es un discurso en este tipo de material y se dan cuenta que todo tiene que ver con contar una historia y en saber cómo se cuenta, de qué manera se está contando, quién la está contando, que son características que nosotros hemos visto en clases anteriores que se relacionan con el alma del orador y del oyente que plantea Aristóteles. Pero aquí nos está diciendo en este juego de la antigua Grecia, cómo incluso en el dar una opinión, manejan estos términos deliberativos, porque una de las funciones es llegar a un punto
que no va a ser próximo, pero sí llegar a un punto en el que se logre un acuerdo generalizado. Pero ese acuerdo generalizado no va a ser en la primera reunión, ni en la segunda, ni en la tercer debate. Puede durar muchísimo tiempo hasta que se van sumando todos los argumentos, las visiones y las posturas y se establece un orden para tomar decisiones que convenga a la mayoría. Jamás será para todos, difícilmente será para todos. ¿Por qué? Porque hay sus particularidades. Y nosotros lo hemos visto. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos el tema del razonamiento lógico, vimos cómo nosotros elaboramos argumentos con esos razonamientos que son inductivos y deductivos. Y entonces, en un razonamiento lógico inductivo, se refiere a particularidades de las que luego yo quiero generalizar, pero son particularidades. Ese razonamiento es totalmente válido. Sin embargo, difícilmente va a apoyar a todo un grupo o a toda una generalidad o a toda la sociedad. Simplemente ahorita hubo un ejemplo excelente, ¿no? Yo les hago una pregunta de cómo se encuentran y cómo va todo. Y Guillermo opina. Y al final él refuerza, eso es con respecto a mí, es una particularidad. Para él dice, más o menos, ahí voy, ¿no? A lo mejor para él puede ser pesado, a lo mejor puede ser más ligero. Es una particularidad. Yo no puedo decir si para Guillermo es ligero, entonces para Carlos, para Miguel, para Alejandro y para Denise también es ligero. De esa forma es como se establecen este tipo de debates que nos plantean en la antigua Grecia. Por eso, actualmente, y bueno, no actual, durante los últimos años, pero más actualmente, cuando llevamos algo a debate o a una confrontación por una situación o problemática que queremos resolver, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. En las historias de los pueblos no sucede de la noche a la mañana ninguna transformación, son procesos. Son procesos y no todos vamos a entrar en la transformación. No vamos a entrar al mismo tiempo. ¿Sí? Son cambios, son iniciaciones que se dan, son propuestas y se tienen que llevar como en la antigua Grecia que se hacía, ¿no? A debatir. Pero la gente le ha perdido el sentido y esa capacidad que te genera el debatir, porque el debatir es analizar, investigar, documentarte. La gente no quiere documentarse, la gente quiere resolver en ese momento con base solo en la emoción y con base solo en la respuesta que te da el oyente en ese momento, que es el que te está demandando. En los estudios que sus compañeros han realizado sobre las exposiciones de cómo se planteaba en el mundo antiguo, el propósito principal es ir construyendo con el tiempo, no precisamente de una manera inmediata. Puede ser que de chiripa hay cosas que de manera inmediata salen, pero no van a ser duraderas. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo sostenga. ¿Sí? No hay algo que lo sostenga. ¿Qué lo sostiene? La emoción del momento, la necesidad inmediata, ¿sí? El grito, la ofensa, la motivación aversiva, el castigo. ¿Qué es? No lo sostiene. Y nos movemos con base en meras emociones y esto dificulta la construcción de un argumento sólido para tomar una decisión que pueda beneficiar a la mayoría, no a todos, escúchenme bien, no a todos, pero sí a la mayoría de las personas, involucradas o no, a la mayoría. ¿Por qué? Porque no puede ser con base en particularidades, ¿sí? Pero es difícil entenderlo y no es difícil entenderlo, perdón, es difícil llevarlo a cabo porque entonces sería una exigencia casi suprema para las personas que nos representan. Para todos ellos que nos representan, los tendríamos que obligar a que investiguen, a que se documenten y que los estudios de las ciencias sociales que se realizan precisamente ese tipo de investigaciones, donde se le paga al investigador para que vaya a los campos, para que vaya a los grupos, hagan sus levantamientos, análisis, interpretaciones, saquen sus bitácoras, sus diarios, donde se registra cada uno de las características de las personas que viven en esa sociedad, se puedan establecer que no fórmulas, pero sí aproximaciones de qué es lo que beneficiaría a esa colonia. No se trata nada más de llevarles un pan, qué bueno, y hay que recibirlo, cada vez que les lleven despensa, está perfecto.
pero va muchísimo más allá. Porque en un sistema capitalista neoliberal en el que vivimos, todo lo queremos cubrir con un pan en la boca. Y no es así. Tenemos que llegar a esto. Pero eso requiere un esfuerzo. Eso es lo que están leyendo ahorita sus compañeros. Eso es lo que estamos viendo ahorita en géneros retóricos. Géneros retóricos. Fue lo principal y lo primero que vimos en las primeras clases, ¿verdad? Estamos hablando de la retórica, de esta estructura del lenguaje que nos lleva a embellecerlo de tal manera porque su finalidad es esa, es embellecimiento del lenguaje y de la expresión, pero necesita estar acompañada de argumentos sólidos. No es de que esté mal la retórica, pero si nos quedamos nada más en esa belleza del lenguaje, recurrimos a las falacias, al engaño, que es un razonamiento engañoso, pues, la falacia. Necesitamos la construcción. En este momento vamos a ver un ejemplo. ¿Sí me están siguiendo, jóvenes? Alguien que acuse. Sí. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver, en esta estructura de los discursos, van cambiando con el tiempo porque las sociedades son distintas. Las sociedades son demandantes y cada sociedad en un determinado tiempo exige algo distinto. Ahorita todas las sociedades lo que quieren es internet, ¿no? Todos quieren en Wi-Fi porque si no, no podemos realizar las actividades que antes las hacíamos de otra manera y que también usábamos este recurso, pero no se había convertido en algo tan prioritario. Ahorita la sociedad está presionando de una manera, y bueno, la sociedad, estamos hablando del sector productivo generando, ¿para qué? Para la reactivación económica, ¿sí? COVID o no COVID, hay una presión. Entonces, al estar esa presión, algunos elementos que no son de particularidades, sino de una necesidad básica, diría Abraham Maslow. Abraham Maslow establece en su pirámide, ¿no? En sus estudios humanistas sobre psicología, que primero tenemos que comer, ¿no? Primero son las necesidades fisiológicas, vas al baño y comes. Eso es lo primero. Lo demás vendrá por añadidura. Por eso dicen que no entra la letra con un estómago vacío. Tiene sentido. Entonces esa presión la tenemos actualmente. Y hay un debate. Y un debate muy ligero. Porque es tan ligero que en una votación de una media hora se decidió el destino de Baja California Sur. Es a eso a lo que me refiero. Tampoco estoy diciendo que es algo. Hay situaciones o problemáticas muy específicas que se tienen que resolver en el momento. Esas no se requieren resolver en el momento. Estamos hablando de una enfermedad que te mata en 15 días. Te mata más rápido que el cáncer. No a todos. Qué bueno. Pero al que no ande muy bien, en 15 días. Y lamentablemente todos conocemos, ¿no? Personas, conocidos, que han estado expuestos, ¿no? A esta enfermedad. Unos que han salido muy bien librados, otros que no salieron librados. Entonces, todo lo que tiene que ver con problemáticas que atañen directamente a la sociedad, como la salud, como lo que tiene que ver con la alimentación, las necesidades fisiológicas, requieren de un programa. La pandemia, es cierto, nadie la tenía pensada, no la tenían pensada ni siquiera los países que les llamamos primer mundo por esta idea eurocentrista que tenemos, ¿no? Si ellos no lo tenían, menos nosotros, no, pues nadie lo tiene pensado. Sin embargo, los temas de salud no son para una pandemia. Los temas de salud siempre tienen que existir y siempre deben de visualizarse, no para pandemias, pero sí para complicaciones y decisiones que se deben de tomar para beneficio de una sociedad, como el uso de vacunas. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con investigación, ejercicio intelectual, pero investigación. No hay investigación, no podemos darle solidez a una decisión. Ahora bien, en estos ejercicios, precisamente ahorita les voy a compartir una pantalla de cómo no, esa no. Vamos a ver primero el otro. Déjame ver. Este. Cómo nosotros, en este tiempo que va cambiando, ya ahorita vimos cuáles son nuestros discursos. Nuestro discurso ahorita es Internet, ¿cómo se llama? El COVID, ¿no? Los huracanes, no nos llegó lluvia, es terrible la sequía que hay, o las manifestaciones, ahora que fueron las de los 43, lamentable situación, muy lamentable, o pro aborto, o los derechos femeninos, no feministas, derechos femeninos, derechos de mujer,
Entonces, todo esto inunda, ¿no? Las redes, los espacios, y es muy interesante porque se ha convertido en el discurso actual. Es difícil que estés en una reunión y que no toques ese tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la condición política, la presión económica, el COVID, decía, los derechos de las mujeres y las desapariciones como esto de los 43 y de gente que lamentablemente sigue desapareciendo. Es difícil no tocar el tema. ¿Qué significa? Que esta generación está construyendo discursos y esos discursos tienen que ver con estos temas. Todo es sobre esto. ¿Está mal? No. Se tienen que seguir construyendo el discurso, pero ahora va la otra parte. Ya está la temática. ¿Cómo lo estamos construyendo? ¿Cómo lo estamos estructurando? ¿En qué nos estamos basando? Hay una polaridad en todas estas ideas actuales y se vale, porque es un derecho y nosotros hemos dicho en esta clase y porque lo han defendido otras personas, historiadoras mexicanos. Leopoldo se habla de eso también, dentro de la filosofía del lenguaje. Todos tenemos derecho de opinar de todo, es un derecho que yo tengo. Tomar decisiones con base en alguien, eso es otra cosa, o decidir sobre el cuerpo de alguien más, eso es algo diferente. Pero el derecho de opinar, sí, pero también tenemos la responsabilidad de informarnos. Vamos a ver ahorita unas características de cómo dentro del discurso encontramos ¿cómo les diré? Este equilibrio entre la parte pasional y la parte de la solidez argumentativa. Vamos a leerlo, les voy a decir para que me sigan. Y, a ver, ok. ¿Todos pueden ver? Sí pueden ver el documento. Ese documento lo tienen ustedes en su plataforma, pero ahorita lo pueden ver aquí. Sí, ¿de qué nos van a perdonar? Ok, dígame. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ese es un texto de una sociedad en un periodo demandante, así como nosotros nos encontramos. Hay diferentes tiempos. A ustedes les están tocando eso, a nosotros nos tocaron otros y también nos están tocando estos tiempos. O sea, van cambiando, pero también el nivel de madurez y de información que adquirimos conforme van pasando los años es diferente. Por eso hay estudios y métodos históricos que nos ayudan a interpretar, porque partir de este periodo, interpretar desde esta época y decir, voy a hacer un análisis de un texto de hace 15 años, está perfecto, pero tienes que irte en todo el contexto y en el método histórico de lo que acontecía en ese tiempo, ¿sí? No funciona y ustedes pueden buscar y pueden leer a Foucault con el método histórico y dice, porque también lo plantea de una forma filosófica, es muy fácil llegar a esta etapa 2020 y decir, miren, hace 15 años lo que estaba pasando. ¡Hey! Pero lo estás viendo desde esta época, con un derecho que tienes ahora, con un estilo de vida que tienes ahora. Vete esa época y haz el análisis desde ese tiempo, condiciones políticas, económicas, sociales, ¿sí? Normas, leyes, etcétera, de cómo funcionaban para que comprendas realmente si la perspectiva que tú estás tomando tiene sentido o no, o solo estás desde tu año 2020 girando tu rostro y tu cabeza y diciendo, ah, mira lo que le pasaba hace 15 años, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso nos mete en una problemática terrible, porque entonces tomamos un aire de superioridad de lo que ahora yo tengo y de los pobres de hace 15 años. Hay cosas que decimos, ¿no? Como cuando ves a los chapanecos o cuando ves a la gente y dicen, pobrecitos, pobrecitos, ¿por qué? ¿Por qué no viven como tú? Tienen más árboles que tú no tienes ninguno en tu casa, no tienes ni sombra. Tienes que andar comprando una malla sombra, o sea, aparte la compras. ¿Sí? Y luego salen estos términos de ay, no hay que romantizar la pobreza. No, no se trata de romantizar la pobreza. Es que ese concepto de pobreza es capitalista. ¿Sí? Y hay que ser muy cuidadosos, porque si no empezamos a aventar las piedras de los juicios, pero en ese contexto, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona, cómo se desenvuelven esos roles, qué jerarquías tienen y por qué les ha funcionado tanto tiempo.
¿Por qué hay una defensa, por ejemplo, del EZLN o cómo se forma la fuerza zapatista, ¿no? Porque es FZLN, ¿no? De la fuerza precisamente para defender sus caracoles. La forma, tienen su propio sistema de cómo se conducen en grupos, cómo funcionan las mujeres, cuáles son los roles que ellas tienen, los roles de los varones, de los niños, niños que a los 8 años ya les dan sus parcelas, ¿para qué? Para que ya se vayan haciendo hombres, como dicen ellos, ándale, apréndale a sembrar, onda, aprenda a regar, vamos a enseñarle para que cuando sea padre de familia, sepa cómo mantenerla. Ahorita le dices algo a un niño de 8 años y casi te llevan al DIF. Entonces, los contextos son determinantes. Cuidado en el análisis del discurso. Vamos a ver, dice el texto, ¿de qué nos van a perdonar? ¿De qué nos van a perdonar? Ya, empezamos con una pregunta que es muy fuerte, es muy determinante y se puede tomar en un tono agresivo. ¿De qué nos van a perdonar? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas. Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares. Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena, porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta, que devolviera esas muertes sus sentidos, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles de obediencia a una ley cuya existencia y justicia ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? El presidente de la República, los secretarios de Estado, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, Gallo y Nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Si se dan cuenta, ojalá que puedan ver esto que yo estoy viendo en este texto, que si le cambiara algunas 2, 3 palabras, seguiría siendo la misma situación actual. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Quién? Cuando con una idea superior nos conducimos sobre otros pensando que lo nuestro es lo mejor y lo que le conviene a los demás. En el discurso del método histórico de Foucault, él plantea que el lenguaje siempre lo tenemos que relacionar con la filosofía. La filosofía no puede estar fuera de este ejercicio de pensamiento de lo que nosotros hablamos. De manera normal nos expresamos, decimos, etcétera. Yo sé que es parte, ¿no? El estar opinando y conviviendo en diferentes tipos de grupos, pero hablando, casi no escuchamos. Todos batallamos en escuchar, porque cuando escuchamos sentimos que se van a poner por sobre nosotros, porque nosotros hicimos un ejercicio en la clase anterior, donde es difícil aceptar que no sabemos, que no sabemos, que no sabemos. Queremos decir, sí sé y además te voy a decir cómo. Pero ofrecer la oportunidad, la estrategia y el peldaño para que las personas piensen por sí mismas es un reto docente, es un reto tuyo. Hace poco, hace como unas horas, no sé si fue en la mañana o fue ayer o no sé cuándo fue, una joven hacía una publicación y decía, estoy cansada. Dice, dice, estoy tan cansada de estar publicando y peleando, fue el término que usó, y peleando con la gente para que entienda. Dice, ¿por qué
el derecho, por ejemplo, ¿por qué el derecho al aborto tiene que darse? Y yo le respondí, es que estás cansada porque quieres convencerlos. Tú estás convencida y eso es lo importante. ¿Por qué te quieres poner a convencer a todos? Por eso te cansas, por eso te desgastas, porque tú sigue tu lucha. Si tú crees en eso, sigue adelante con tu lucha. No vengas como colonizadora a decirle al otro que lo que tú piensas es mejor y que estás por encima de los demás, porque tu idea es la que prima. Y los que están del otro lado es igual. Tú crees en eso, pues sigue tu lucha. La vida de las personas, nos guste o no, y la historia lo marca, está hecho de víctimas de ambos lados, porque en un momento se creyó, porque en ese momento crees que así es y que así funciona y das todo hasta la vida. Y te conviertes en mártir de un proceso. Si tú crees que eso es lo que conviene, hazlo. Lo que no puedes, le dije, es estarte desgastando para convencer a las demás. Porque entonces te crees superior, así como en este texto. ¿Quién me va a decir a mí? ¿Por qué vienes a decirme a mí que yo piense diferente? Entonces, este momento de catarsis que vivimos en la sociedad, de repente yo veo los movimientos que cada uno pelea, que se convirtieron como en 20, porque cada quien pelea sus particularidades. Los movimientos quedaron atrás, quedaron rebasados por los pensamientos de personas que dicen, es mi idea y yo nada más, y esto es lo principal y estoy por encima de los demás. ¿Sí? Estoy por encima de los demás. No es así. Lo estamos viendo en este texto. Oye, tú vienes a decirme cómo vivir, vienes a quitarme mi tierra, déjame mi tierra. A mí no me interesa si no tengo televisión y no tengo wifi. Déjame mi tierra. Pero alguien fue a decirles, no, tú eres pobre. Dame tu tierra mejor, la voy a convertir en un mercado y te voy a dar trabajo. Y entonces se defienden. Y si se defienden, ¿qué son? Son unos salvajes, son esto, son el otro. Porque tú con tu idea de superioridad capitalista y citadina quieres irle a decir a un granjero que lo que tú vives es mejor, que tu mundo de esclavitud es mejor que lo que él tiene. Y entonces los movimientos pro lucha, que son parte de nuestra sociedad y que es necesario que se den, pero es necesario que se den para tomar conciencia de nuestras acciones y de lo que nos rodea. Y para que tengas conciencia de lo que le está pasando al otro. Algunos estamos en el privilegio, otros no. Y no tienes que estar convencido si no quieres, pero no puedes desgastarte en eso. Y yo le digo, no te desgastes, no quiere. ¿Por qué lo vas a obligar a que piense como tú? No quiere y no todos lo vamos a entender en el mismo tiempo. No se trata de decir, ya ves, te lo dije, ya ves, se equivocaron. No se trata de eso. Se trata de decir, hubo un error, pero se puede mejorar, podemos construirlo, no era por ahí, ahora vamos por acá. Y el que no entendía y que decía, híjole, yo lo veía diferente, me tardé 20 años, ¿cómo no lo entendí antes? Ya no lo puedo remediar, pero lo entiendo ahora, voy a apoyar. Ah, no, pero lo queremos hacer con base en una imposición. Eso no va a funcionar. Va a funcionar por un tiempo. Y los logros se dan. Pero todos queremos imponer nuestra idea. Mi idea es la mejor que la tuya. Lo vimos en el ejercicio. El ejercicio decía verdadero, falso o no se sabe. Ahí decía que era verdadero. Ah, no, yo digo que es falso. Ahí decía que es falso. Yo digo que es verdadero. Ahí no decía si era verdadero o si era falso, pero no admites el no se sabe, tú dices es verdadero. O, lo peor, la mayoría decía es falso, sin tener el argumento, ni la nota, ni el dato. Es así. Aquí tenemos, saben que se me está acabando el tiempo, pero necesito terminar esta clase. Si se me corta inmediatamente, debajo de la publicación que tenemos, ¿sí? Del día de hoy, les voy a mandar el otro link, porfa, para que no quedarme con esta clase a medias. Entonces, voy de nuevo a este documento. No sé si me van siguiendo.
No estamos. Hay que leer a Pierre Guiraud. Ojalá que en semántica nos veamos la mayoría, y si no, yo les digo en semiótica. En semiótica vamos a ver estos elementos. Tu idea no está por encima de la del otro, no está. Puede ser, escúchenme, puede ser que tu planteamiento esté más argumentado y es el que va a orientar la razón, pero aunque esté argumentado, no está por encima del otro. Eso es lo que tenemos que entender. Emilio Arce, yo no estoy por encima de ti, Yael, yo no estoy por encima de ti, ni de tu visión, ni de tu opinión, ni de tu estilo de vida, ni de lo que te haya pasado. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Sin embargo, puedo tener empatía, es decir, voy a guardar silencio por lo que tú estás haciendo. ¿Sabes qué, Yael? No estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que hace. De hecho, me molestan muchas cosas que haces. ¿Sí? Creo que te metes en problemas, no sé por qué razón, pero tomas las mismas decisiones con frecuencia. Pero yo no puedo hacer nada por eso, Yael. Incluso, aunque yo no tenga y no me meta en problemas como tú, no estoy por encima de ti y no te voy a obligar. ¿Sí me explico, jóvenes? Lo primero que tenemos que entender es que no estamos por encima del otro. No estamos. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. La historia nos juzgará. ¿Me escucharon? Listen to me, s'il vous plaît. La historia nos juzgará, ya lo sabremos. Pero hay que estar atentos, no hay que pasársela dormido tampoco. ¿Alguien que haya acuse? ¿Sigo en activo? ¿Alguien me escucha? Sí. Ok. Entonces, este proceso es complejo. Ustedes están muy jóvenes, vienen con una mente más fresca y más joven. ¿A qué me refiero más fresca? No es de que yo esté seca. Se refiere a que hay cosas, hay paradigmas y hay modelos que les puede ser más fácil desaprender. También nosotros podemos desaprender, pero es más complicado. Pero lo intentamos. Lo intentamos. Yo que estoy cuidando de desaprender, no repetir los patrones de mis padres, los que me convienen, pues eso sí que yo digo, eso sí les conviene a mis hijos también, ¿no? Pero hay otros que digo, no quiero repetir, y cuando me encuentro repitiendo el patrón, ¡zas!, que caigo en cuenta. Pero ¿saben qué es lo bueno de esto? Que me di cuenta, que no digo, no pasa. Eso de hacerte la vista gorda de ti mismo y decir, no, es que así soy, es que no funciona. ¿Cómo voy a analizar un discurso? ¿Cómo voy a analizar el discurso? Si no quiero tomar siquiera conciencia de mi pensamiento, mi razonamiento y mis actos. ¿Cómo voy a analizar un discurso si sigo pensando que mi forma y mi estrategia de enseñar, fíjense lo que voy a decir, que mi forma y mi estrategia de enseñar les facilita a todos entender mi materia? Yo sé que no. Es lo que hay, sí, pero sería torpe, inmaduro, egocéntrico, superior de mi parte pensar que esta es la única forma que ustedes tienen para aprender algunas temáticas de la asignatura. Es que la forma en la que yo no. Hay unos que son visuales, hay alguien que quiere que esté con diapositivas todo el tiempo, no importa que sean 40, hay alguien que quiere un dibujito, hay alguien que dice, maestra, mídeme el material y no importa si no entro a la videoconferencia, y esto, y lo otro. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Y nadie está por encima del otro. Vamos a ver aquí rápidamente. No se me duerman, no se me duerman. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Quién? Es una pregunta muy complicada. ¿Quién? Si yo les dijera, de acuerdo con el contexto, pues algunos dirían, ¿no? No, pues toda la culpa está en la política. No, toda la culpa está en los maestros. No, toda la culpa está en esto. Sí, todos somos responsables de alguna forma de todo. Empezando por mí, yo, Erika Velázquez, yo soy responsable de mis actos. Es que me equivoqué porque Pedro Rocha me dijo, no, yo decidí creerle a Pedro Rocha y esa es mi responsabilidad.
¿Él tiene una responsabilidad? Sí. Si la asume o no, ya no es mi problema. Yo tengo que asumir que decidí creerle a Pedro. Yo tengo que asumir que decidí creerle a Fernanda Beltrán. Yo me equivoqué en creerle al partido que llegó. Yo, no nada más es ellos me quitaron y yo decidí creer. Esa es mi responsabilidad. Sí, pero es que ¿cómo es posible? Pues también ellos abusan de la gente que no sabe. Sí, pero yo decidí creer. Esa parte es la que se está dejando fuera. ¿Sí? ¿Por qué creen que no? A ver, ustedes, ¿por qué creen? Voy a mandar el enlace. Mando el enlace ahorita, cierro rápido para mandárselos, ¿ok? Porque dice 1 minuto para no quedarme con la pregunta en el aire. ¿Sale? Los veo ahorita. Ok, va.